Bueno, tenemos el día de hoy a nuestra amiga, la profesora Gabriela Celis, como invitada especial. La profesora Celis es médico otorrinolaringólogo y especialista en cirugía endoscópica. Trabaja actualmente en España, en el Centro Médico Tecnón y en el Hospital Cima en Barcelona desde el 2018. Eh, Trabajó durante casi 19, 20 años en Valencia, en la clínica Celis Pérez, y en su práctica privada, y allí tuvimos el placer de conocerla hace 13 años aproximadamente. Tenemos conociendo a la profesora Celis y ha sido una gran experiencia profesional trabajar con ella desde esa época, la cual tuvimos la oportunidad de aprender mucho en su momento, por sus cualidades, por sus cualidades docentes. Recordemos que la profesora Celis también trabajó durante muchos años en la Universidad de Carabobo. Y bueno, actualmente el Centro Médico Tecnón y el Hospital Simon tienen el beneficio de trabajar con ella también. Y bueno, agradecemos a la profesora Celis altamente que nos acompaña hoy y nos puede ayudar un poco más con su experiencia clínica y el proceso de recuperación de los pacientes, hacer su comentario y bueno, doctora Celis, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Bueno, César, por tu gentil invitación. Y ok. bueno, voy a compartir la pantalla entonces. Buenas tardes entonces para todos. Buenas noches aquí en España. Y vamos a hablar el día de hoy sobre las patologías en otorrinolaringología, los tratamientos tradicionales versus el láser diodo. Y les voy a hablar particularmente de mi experiencia, que como César les ha dicho, tengo aproximadamente 13 años utilizando el láser. El láser que yo utilizo es el láser diodo. César, que por alguna razón no está corriendo. Ay, vale. Entonces, eh, la tecnología láser ha sido utilizada ampliamente desde hace muchos años en gran cantidad de especialidades quirúrgicas, pero realmente ha ganado auge a partir de la introducción del láser diodo en la esfera otorrinolaringológica. Y eso se basa fundamentalmente en que nos permite tener un campo quirúrgico libre de sangre, lo cual es fundamental cuando utilizamos instrumentos de amplificación de imagen como son los endoscopios, los microscopios y las lupas. Y por supuesto, si esto es lo que nos permite esta tecnología, ¿por qué no estrechar sus manos? ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, podemos tener un corte preciso, coagulación y vaporización al mismo tiempo, que es fundamental en nuestra especialidad, ya que trabajamos en espacios muy pequeños. Eso nos lo permiten las fibras, particularmente las de pequeño tamaño, como son la de 300 micras, también utilizamos la de 400, pero la más frecuente que yo utilizo particularmente en nariz es la de 300. Además nos permite, al ser una fibra tan delgada, poderla utilizar en cualquier instrumento hueco que nosotros tengamos. Como ustedes saben, están los senos paranasales y a veces tienen unas angulaciones que la pieza de mano no nos permite, pero podemos utilizar aspiradores curvos y alcanzar sitios que con ningún otro instrumento podríamos alcanzar. Entonces, en la otorrinolaringología tiene múltiples aplicaciones, nos permite ese campo operatorio sin sangre, no requiere taponamiento nasal para el paciente, esto es invaluable, y podemos trabajar en pacientes pediátricos, hacer cirugías mínimamente invasivas, procedimientos en consultorio, y por supuesto tiene un menor tiempo de recuperación de la mucosa sin costras, y ya veremos más adelante ejemplos de esto. Sé que han tenido ya algunas sesiones sobre otología y laringología, por lo tanto, solamente les voy a decir lo más importante que yo hago en otología, que es muy sencillo. Fundamentalmente me encargo de tratar la parte de la disfunción de la trompa de Eustaquio, que tiene varios estadios y en sus pantallas pueden ver distintos estadios de la misma enfermedad. Simplemente el tubo que comunica la nariz con el oído, que es la trompa de Eustaquio, no funciona bien
y se puede entonces acumular líquido detrás del tímpano o también se puede retraer la mucosa, pero son etapas de la misma enfermedad. Y lamentablemente nuestra especialidad se ha dedicado a tratar la consecuencia en lugar de la causa. Y ese tratamiento de la consecuencia fundamentalmente es abrir una incisión en la membrana timpánica y colocar un tubo para que nos permita equilibrar la presión entre el exterior y el oído medio. Entonces, vamos a ver cuáles serían las técnicas habituales para esto. Se hace con un instrumento cortante, con un bisturí especial para oído. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces esta membrana timpánica, al estar retraída, está muy cerca de la mucosa del oído medio y pueden ocurrir episodios de sangramiento como esto que al final van a conducir a ciertas complicaciones. Luego se aspira una secreción que suele ser muy espesa, por eso los americanos la denominan glue ear, porque parece una goma, y finalmente entonces se procede a colocar un tubo de ventilación. ¿Qué pasa? Si durante este procedimiento hay un sangrado, puede ocurrir la formación de un tejido cicatrizal que envuelva ese tubo, generando que la cirugía sea un fracaso. ¿Cómo hacemos con el láser? Fíjense que nosotros no tenemos prácticamente sino que contactar la mucosa del oído medio y posteriormente procedemos a aspirar la secreción y a la colocación del tubo, como vimos en la otra imagen. Pero la ventaja que esto tiene es que no hay sangramiento, por lo tanto, tampoco ejercemos presión sobre la membrana timpánica y esto me permite que sea un procedimiento muy sencillo de realizar en el consultorio porque no molesta al paciente. Entonces, esto yo considero que es una gran ventaja en relación a la técnica habitual. No existe ningún otro equipo médico que permita hacer esto. Si nos vamos al tratamiento de la causa, que sería realmente en la trompa de Eustaquio, esto es lo que corresponde a la trompa de Eustaquio en la rinofaringe, donde desemboca, en la parte posterior de la rinofaringe. Entonces, una de las técnicas que se intentó utilizar con poco éxito fue denudar esta mucosa con el microdebridador, para lo cual a través de endoscopia nasal se procede a colocar infiltración con anestesia y posteriormente con el microdebridador, que como vemos es un instrumento que tiene una punta cortante y al tiempo que corta va aspirando. Esto se abandonó porque este tejido, todo el tejido que se remueva de la mucosa nasal, cuando se reepiteliza, no vuelve a tener la misma función, sino que es un tejido cicatrizal. Además, esto tiene riesgo de sangrado, ahí no se puede colocar un taponamiento. Entonces, esta técnica fue abandonada rápidamente, pero quería que la vieran para que pudieran comparar. Lo que se está utilizando hoy en día es la tuboplastia por balón, que pareciera una técnica bastante segura, se hace también por vía endoscópica, es un dispositivo que se coloca frente a la trompa de Eustaquio y él va cargado con un balón. Vamos a cateterizar entonces la trompa de Eustaquio. El balón trae unas marcas hasta donde debe ser introducido y posteriormente, cuando se alcanza la marca adecuada, ahí se insufla ese balón a una presión de 10 bars y se esperan unos 2 minutos aproximadamente. Luego se desinfla el balón y esto va a ejercer una presión sobre la mucosa y la porción cartilaginosa, con lo cual se supone que se mejora la situación. Sin embargo, a pesar de no producir nada, fíjense como aquí hay algo de sangrado y yo no sé si esto en el futuro pudiera generar una cicatriz. Entonces, además hay algunos trabajos que han descrito rupturas de la carótida interna muy ocasionalmente, pero bueno, esto es una complicación muy grave. La propuesta con el láser a mí me parece mucho más interesante, donde, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos trabajar a nivel de la submucosa en la trompa de Eustaquio. A mí me gusta más llamar a esto tratamiento submucoso del rodete tubárico. Entonces, como vemos, todo el tratamiento lo hacemos submucoso y la idea de esto es generar un poco de fibrosis y estimulación del colágeno, que lo logra el láser, un poco de tono de este tejido que está edematoso y retracción, y con ello ir ampliando esta zona. Pero no entramos hacia el interior de la trompa.
Fíjense aquí cómo vamos a ver en este siguiente paso el efecto de fotocoagulación de estos vasos, que es importante para el edema postoperatorio del paciente. Y fíjense cómo, entonces, cómo vemos la apertura ahora y recuerden cómo la teníamos antes. Ven que en el postoperatorio inmediato ya tenemos alguna evidencia de mejoría. Entonces, en rinología hay muchas indicaciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas con distintos videos. Ya César explicó el tratamiento de la epistaxis, pues este es un caso menos severo, pero lo interesante es que es muy útil en el caso de los niños, donde, como vemos, ni siquiera tenemos que hacer contacto con la mucosa, sino simplemente en modo no contacto, vamos y dependiendo de lo cerca o lejos, ampliamos el haz de luz y con ello vamos haciendo la fotocoagulación de esos vasos sanguíneos a nivel de la porción anterior del septum nasal o del tabique. En la hipertrofia de cornetes, que es una de las patologías donde más lo podemos utilizar, podemos ver que en el dibujo hay distintos grados de obstrucción y vamos a ver algunas de las técnicas utilizadas. La radiofrecuencia, que es una técnica muy habitual, en esta simulación se ve muy sencillo porque pareciera que el cornete es solamente tejido blando y no es así, el cornete tiene adentro hueso, entonces la entrada de la punta de la radiofrecuencia no es tan fácil como se ve aquí. Ya vamos a ver una cirugía, pero quería que más o menos entendieran de qué se trata. El instrumento trae unas marcas y a medida que va ejerciendo el efecto calórico, el tejido tiene una cierta capacidad de resistir ese efecto calórico y una vez que el tejido está saturado, el equipo no dispara más. Entonces, por eso es que en teoría lo debemos hacer en forma retrógrada y este sería el efecto que buscamos. Pero repito, la simulación es muy bonita. Vamos a ver un caso en la vida real para ver qué pasa con esto. Entonces, fíjense cómo esta no es una técnica que yo utilizo habitualmente, porque bueno, me enamoré del láser muy temprano en la vida y pues me he dedicado al láser. Pero hoy en día, por razones de locación y de necesidad, pues donde estoy, he tenido que empezar a usarla y bueno, ya más o menos tengo algo de experiencia. Pero fíjense, lo que vamos a ver acá es cómo cuando se aplica el efecto térmico, la mucosa se va poniendo blanquecina y al mismo tiempo hay un sonido que el aparato nos indica que ya no podemos seguir dispersando el efecto calórico en ese lugar. ¿Ok? Entonces, como ven, en la primera no se llega a la parte posterior del cornete, como vimos en la simulación, pero bueno, no puedo decir que es una mala técnica, es bastante rápida, también se puede hacer con anestesia local. Lo que yo siento que hay una limitación en que no tengo la libertad, porque vieron que la punta del instrumento no es tan pequeña como una fibra de 300 micras del láser, entonces no tengo la libertad de tratar todas y cada una de las partes del cornete que yo quisiera y sobre todo esta zona. Y he visto que en el postoperatorio de estos pacientes, con el tiempo, queda simplemente el canal donde se hizo donde se dispersó la energía, donde se aplicó la energía, queda reducido, pero el resto del cornete crece en poco tiempo. Entonces, todavía no estoy muy convencida de esta técnica y lo otro es que rara vez los problemas obstructivos de la nariz obedecen solamente a la hipertrofia de cornete. Generalmente hay varios problemas, entonces con este solo puedo resolver el problema del cornete inferior, no puedo resolver más nada. Aquí pues un poco más de lo mismo, en este caso si vemos que llega un poco a la cola del cornete, entonces de nuevo va ejerciendo el efecto térmico aquí y una vez que el aparato lo indica, se va retrocediendo y en este sentido de posterior a anterior se va haciendo eso. Pero lo que les digo, ahora que he visto bastantes pacientes operados por otros colegas con esta técnica, lo que veo en el tiempo
es que esta porción se mantiene bien retraída, pero esta porción del cornete donde no se trabaja siempre crece y crece muy rápidamente. Entonces, no sé, yo todavía no estoy muy convencida. No es mala, pero les repito, si solo me deja hacer eso y tengo que hacer otras cosas, ¿por qué querría yo utilizar varias tecnologías si puedo hacerlo todo con uno? No lo sé, no es mala, ¿okay? Pero bueno, más o menos esa es la idea, era para que tuvieran una idea de cómo se ve y ahora vamos a ver otra técnica, que es el microdebridador. Con el microdebridador es una buena técnica, yo la utilicé muchos años antes de empezar a usar el láser, y tenemos que disecar con una punta especial que solamente corta el tejido blando, no corta hueso, se diseca el hueso y entonces, como ven, podemos llegar, es como una liposucción, por así decirlo, del cornete inferior, y entonces se va disminuyendo todo ese tejido blando que hay entre el hueso y la mucosa, y ven que puede llegar bien a la porción posterior. Sin embargo, entiendan ustedes que en el cornete inferior hay un tejido vascular importante y esto no coagula. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo que yo extraigo esto, tengo que obligatoriamente ejercer una presión externa para que no haya sangrado. Hay poca costra, esto es en el postoperatorio, fíjense que hay poca costra y se logra un buen espacio. Los resultados son muy buenos y duraderos en el tiempo. Recuerden que así estaba y en el postoperatorio lo vemos así. Es una buena técnica, la desventaja hay que taponar. Y hoy en día, después de haber trabajado tantos años sin taponar a un paciente, la verdad es que no consigo poner un taponamiento. Entonces, vamos a enseñarle un poquito qué puedo hacer yo con el láser. Fíjense, aquí esto es un niño, vamos a trabajar, este es el cornete inferior, entonces fíjense que yo con la pequeña punta de 300 micras, yo puedo ir trabajando en la parte donde yo voy palpando y siento que está recrecida el tejido blando allí. Yo trabajo solamente submucoso, yo no trabajo por fuera de la mucosa porque pienso que mientras menos se lesione la mucosa, mejor es el efecto fisiológico normal de la mucosa nasal. Entonces, no solamente puedo trabajar la porción que da hacia el tabique del cornete, sino que además puedo trabajar la porción inferior y en muchos pacientes, sobre todo pediátricos, es interesante poder trabajar la cara meatal, es decir, la porción que mira hacia la pared lateral de la nariz, porque a veces esta es causa de obstrucción del conducto nasolacrimal mal entendida y se le ahorra a estos pacientes pediátricos cirugías posteriores. Entonces, fíjense los espacios que podemos obtener en todo alrededor del cornete y la liberación de los espacios del meato medio, que ya veremos más adelante en profundidad. Vamos a hablar también de qué podemos hacer a nivel de los cornetes medios. Los cornetes medios, cuando se llenan de aire durante el desarrollo de los senos paranasales, lo que se llama neumatización de los cornetes, se conoce como concha media bulosa y ocupa un gran espacio, como lo vemos ahí en la imagen tomográfica, es esa bola negra en el centro de la nariz. Todo lo que es aire en tomografía se ve como negro. Entonces, en este paciente vemos los senos paranasales y una cosa negra en el medio, ese es el cornete medio. Eso no debería ser así, es una variedad anatómica. Y muchas veces esta es causa de sinusitis. Como vemos en este caso, estos cornetes medios van a producir, sobre todo el del lado izquierdo de sus pantallas, que sería el lado derecho del paciente, está produciendo en este paciente una sinusitis crónica del seno maxilar de ese lado. Es más, no permitió que se desarrollara de manera adecuada ese seno y se produjo una entidad que se conoce como seno silente. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para estos casos? La más habitual, o la más antigua, es simplemente con instrumentos cortantes, con un bisturí, se hace una incisión en la porción anterior de ese cornete medio. Evidentemente esto sangra, que la nariz es muy vascularizada, y posteriormente se hacen unas incisiones con una tijera especial de endoscopia y luego se va disecando esa porción
lo que se llama la cara meatal del cornete, que es lo que da hacia los senos paranasales, y luego se extrae con una pinza. A veces puede ocurrir que en este momento haya un tironeo de la mucosa nasal, lo cual no nos interesa porque ya les he dicho que la mucosa nasal debemos tratar de mantenerla indemne para que no haya una cicatrización posterior y una pérdida de la función. Y luego eso habría que taponarlo porque queda sangrando. Otra técnica muy utilizada y muy válida es el microdebridador, que es ese mismo aparato que corta y aspira al mismo tiempo, es muy rápido y bueno, se puede utilizar sin ningún problema. La única desventaja, como ya lo hemos dicho, es que en este caso no vamos a sacar el fragmento completo, sino que el aparato lo está aspirando, ¿ok? En pequeños pedazos. Entonces, la desventaja es que yo tendría que, antes de terminar la cirugía, coagular un poco hacia la cola del cornete, porque si no, el riesgo de sangrado de estos pacientes es importante. Entonces, yo durante muchos años que utilicé el microdebridador y bueno, que lo sigo utilizando cuando está indicado, eh, por lo menos cada 2 o 3 meses teníamos que reintervenir a algún paciente por hemorragia postoperatoria. Entonces, desde que estoy usando el láser, yo más nunca he tenido que reintervenir a un paciente por sangrado y eso para mí es muy importante. Fíjense cómo podemos hacer ese mismo procedimiento, pero con el láser. Yo siempre intento iniciar de la parte inferior a la superior para evitar cualquier gotica de sangre que me vaya a ensuciar el endoscopio. Toma un poquito más de tiempo, evidentemente, porque es un trabajo mucho más delicado. Recuerden que aquí estamos cortando hueso. Esto es un hueso hueco, por así decirlo. Entonces tenemos que cortar la cara anterior y la cara posterior de ese hueso y posteriormente, entonces podemos, en este caso sí, remover la cara meatal completa del cornete, pero como vieron, está libre de sangrado, yo no tengo que dejar ahí un tapón y me siento mucho más tranquila. En el caso de las desviaciones del tabique, el clásico abordaje sería a través de la cirugía endoscópica, por ejemplo, disecando con unos instrumentos cortantes. Se diseca la porción de mucosa y se expone lo que se va a resecar y posteriormente con un cincel se reseca esa porción de hueso o cartílago y simplemente al finalizar se extrae con un instrumento esa porción y ustedes pueden ver lo que se extrae entonces. Ahora, ¿qué pasa? En estos casos, aunque es una técnica muy, muy sencilla y muy bien utilizada, esta mucosa redundante que está acá tiene que quedar adherida al septum. Entonces me vería obligada a colocar un taponamiento, porque no tengo cómo sujetar un taponamiento o un spleen nasal, septal, porque no tengo manera de sujetar esa mucosa ahí. En cambio, cuando lo hacemos con láser, aquí tenemos un espolón, y cuando lo hacemos con láser, como dijo César, al principio vamos haciendo primero incisión de la mucosa, hacemos más adelante vamos a ir ya haciendo vaporización y corte del hueso. Cuando estamos en la parte ósea, aquí sí que podemos subir la intensidad a 8 watts. El hueso cuesta un poco más, con lo cual 8 watts va muy bien. Y fíjense cómo entonces se reseca esa porción y la belleza es que yo no tengo que dejar aquí ningún taponamiento, porque esto no va a sangrar, está cauterizado ya. Entonces, eso es una ventaja. También, fíjense, para casos de consultorio, esta es una desviación anterior del tabique, a diferencia de la otra, esto es fundamentalmente cartílago, porque es en la entrada de la nariz. Entonces, igualmente, hacemos primero una incisión de la mucosa y seguidamente vamos avanzando en el tejido cartilaginoso. Adelanto esta partecita para ganar tiempo. Y si hay algo de hueso involucrado, también podemos irlo vaporizando. Y finalmente vamos a resecar esa porción. Y vean ustedes entonces el espacio que hemos ganado acá.
Miren todo el espacio que hemos ganado. Les recuerdo cómo se... bueno, esto es a los 4 días. Miren, aquí ya hay tejido de granulación. Les recuerdo cómo estaba. Entonces, luego vamos a ver otras imágenes de cicatrización rápida. En cuanto a la cirugía de la rinosinusitis como tal, no digamos que el láser tiene una utilidad en la apertura de los senos, como es la cirugía convencional, donde hay que ir a remover hueso, y esto generalmente pues tiene una técnica y unas indicaciones muy precisas. Sin embargo, sí es cierto que nos puede ayudar en ciertas circunstancias, y vamos a ver algunas de ellas. En el caso de la sinusitis crónica, podemos trabajar en lo que se llaman los espacios de transición, que vendría siendo la pared lateral previa al meato medio y el cornete medio para poder ampliar este espacio. La sinusitis se produce porque hay un bloqueo del meato medio. Entonces, la filosofía es ampliar este espacio para que se desbloquee de alguna manera el meato medio. Fíjense, esto es antes de una cirugía, cómo está cerrado este espacio, y apenas hemos utilizado el láser y miren ya lo que hemos ganado. Luego veremos imágenes con más tiempo. También nos puede asistir, fíjense, esto es un quiste en la pared lateral del seno maxilar. Aquí estamos metidos dentro del seno y fíjense cómo yo puedo abrir ese seno, que no tengo ningún otro instrumento quirúrgico, digamos, tecnológico, para poder acceder a esta zona, porque el microdebridador, las puntas no llegan allí. Y puedo entonces marsupializar ese quiste y estar segura que no se va a volver a formar. Esto, les repito, no podemos hacerlo con ninguna otra tecnología. También sirve para cortar pedículos, bien sea de quistes o tumoraciones, y eso nos va a permitir poder extraer la pieza completa para su estudio anatomopatológico. Porque, por ejemplo, cuando lo hacemos con microdebridador, que es válido, el problema es que no podemos contar con la pieza completa. Fíjense cómo aquí tenemos la pieza íntegra para su estudio anatomopatológico. Cuando se hacen estas cirugías cortantes, con instrumentos cortantes, muchas veces podemos tener complicaciones como son las formaciones de cicatrices llamadas sinequias, que son bastante frecuentes. Y estas sinequias pueden producir obstrucción nasal o rinosinusitis recurrente. Y se produce simplemente porque en la mucosa nasal, cuando dejamos dos paredes contrapuestas, cruentas, es decir, que hayan sangrado, se hacen estos puentes de mucosa. Si yo intento remover estas cicatrices con un instrumento cortante, voy a obtener el mismo resultado, y la probabilidad de que se reproduzcan las sinequias es enorme. Además, tendría que poner un taponamiento para que no vuelvan a estar en contacto estas superficies, mientras que con el láser podemos ver que este tejido, al estar ya cauterizado, aunque se toquen, no se va a volver a formar la sinequia. Entonces va muy bien para este tipo de sinequias, y es una diferencia con las otras tecnologías. Ninguna otra tecnología. Lo puedo hacer con un microdebridador, pero no solamente sangraría muchísimo, sino que tendría que dejar tapón. Y les repito, después de tener tantos años trabajando sin taponamiento nasal, no consigo hoy en día trabajar con tapón. Aunque César ya habló de la poliposis, vamos a hablar de otras tecnologías también. Por ejemplo, en los pólipos nasales, si bien es cierto que el láser tiene un valor, cuando vamos a hacer una cirugía completa de una poliposis nasal masiva, realmente el microdebridador vendría siendo como el gold standard para esta cirugía, porque es sumamente rápido. Fíjense cómo un pólipo desaparece en fracción de segundos. Sin embargo, la desventaja, como siempre, a lo que dejo de tocar el instrumento y deja de aspirar, hay sangre. Y estas son cirugías que sangran muchísimo. Y el truco de la cirugía en la otorrinolaringología es ver. Si hay sangre en el campo operatorio, yo no puedo ver. Y ahí es cuando pueden venir las complicaciones. Entonces, bueno, evidentemente el microdebridador es necesario. Tampoco es que hay una competencia de equipos. Hay equipos que tienen una indicación y equipos que tienen otra. Para la poliposis nasal, definitiva apertura de todos los senos, yo pienso que el microdebridador es el ideal. Sin embargo,
si yo tengo un paciente que tiene contraindicaciones quirúrgicas, no puede intervenirse por alguna razón, y tiene pólipos que le bloquean el corredor nasal y el paciente tiene una vida miserable porque no puede respirar, yo puedo perfectamente con el láser remover esos pólipos, incluso en la consulta, sin ningún riesgo de sangrado, y esto es una ventaja que no ofrecen otros equipos. Entonces, esto yo creo que es algo a tener en cuenta porque realmente nos ha cambiado la vida, porque podemos ofrecer en el consultorio unas cosas que antes no podíamos ofrecer. No, ese paciente estaba condenado al uso de esteroides sistémicos o intranasales que a veces poco hacen en esta patología tan complicada. Pero bueno, ven que el sangrado es absolutamente cero con el láser. También cuando hay cirugías ya realizadas, completas, de senos paranasales, vemos todos los senos, cavidades bien abiertas, pero hay un pequeño pólipo, podemos perfectamente en el consultorio tratar ese pequeño pólipo con el láser. Para eso también tendría una utilidad idónea el láser, que ninguna otra lo hace. Ya vimos la dacriocistorrinostomía, pero quería mostrarle cómo se hacía o cómo se hace habitualmente, que es haciendo una incisión cortante, o sea, cortando la mucosa en la nariz y haciendo una osteotomía desde la nariz hacia el saco. Y fíjense que esto pues sangra. Volvemos a la situación de que tenemos áreas que están contrapuestas y hay probabilidades de que se restenose. Y luego entonces sí se identifica a través de la sonda que se ha pasado allí, lumínica, se identifica la sonda, el endoscopio, y se procede a ampliar ese saco, se apertura el saco y luego nada, se pasan los guiadores como ya les mostró César. La diferencia con el láser, pues la verdad ya lo vimos muy bien, César lo mostró muy bien, pero bueno, ya yo lo tenía aquí, simplemente mostrarles otra visión, aunque yo no tengo experiencia particularmente en esto, pero uno de mis jefes está casado con un oftalmólogo, con lo cual tiene una amplísima experiencia en esta cirugía y realmente he estado con él y es 5 minutos la cirugía. Entonces, se puede hacer también en el consultorio y pues bueno, no hay ningún otro equipo médico que permita hacer esto. Entonces yo aquí no tengo más nada que decirles. Bueno, este es simplemente las guías que, como vieron, hay que dejarlas ahí un tiempo. Ahora, yo también utilizo, aunque nos íbamos a fundamentar básicamente en rinología, yo le dije a César que les iba a dar algunas ideas de otras cosas que yo hago en faringología que me parecen interesantes, como son el tratamiento de la amigdalitis crónica cuando es por Casium o también llamada tonsilolitiasis, y eso es una de las causas de halitosis y muy demandada hoy en día, la hipertrofia de amígdalas palatinas y el síndrome de apnea obstructiva del sueño cuando específicamente está relacionada con úvula y paladar flácido o hipertrofia de amígdalas también. Fíjense, las amigdalitis agudas nos pueden dejar, recurrentes, nos pueden dejar como consecuencia una hipertrofia de las amígdalas palatinas. Hoy en día yo diría que quedan muy pocas indicaciones absolutas de amigdalectomía, cada vez se hacen menos, pero bueno, la clásica cirugía sería clásica más moderna, pues que es utilizando un bisturí eléctrico donde vamos a ir disecando la amígdala palatina de la fosa amigdalina y como vemos acá, aunque se está haciendo con un bisturí eléctrico, no está exento de sangramiento porque por aquí pasan muchísimos vasos sanguíneos y bueno, esto es una de las situaciones más difíciles para los otorrinos, porque muchas de estas cirugías se hacían en niños, y imagínense ustedes un niño sangrando, es una cosa preocupante. Además, es sumamente doloroso el postoperatorio porque allí se toca la cápsula amigdalina y se toca la musculatura y eso hace que haya mucho dolor en el postoperatorio. En cambio, aquí vamos a ver, este es otro de mis jefes,
hoy en día con la radiofrecuencia de amígdala les puedo decir que es bastante adecuada esta técnica, sobre todo para niños, y cuando las amígdalas son muy grandes, porque de nuevo, ya vamos a ver cómo yo lo hago con el láser, y aunque sí la utilizo más en adultos. Bueno, ya yo prácticamente ya no estoy operando niños, pero fíjense que es una técnica bastante rápida, tampoco hay sangrado, no se toca la cápsula amigdalina, al igual que con el láser, con lo cual tampoco es dolorosa. Entonces, yo diría que para la cirugía de amígdala, reducción de amígdala, cuando son muy hipertróficas, esta técnica es muy adecuada. Ahora, ¿cuál es la desventaja que yo veo en la radiofrecuencia? Fíjense que este terminal es distinto al terminal de la nariz y es distinto al terminal de adenoides. Entonces, para un aparato, yo tengo que tener 3 terminales. Mientras que si yo hago las cosas con el láser, con una sola pieza de mano y la misma fibra, yo puedo trabajar las 3 áreas. ¿Ok? Entonces, para mí eso es una ventaja porque no tengo que estar cambiando de terminal ni de instrumento. En cambio, bueno, es mi opinión personal, pero no tengo nada que decir de esta técnica. Realmente es muy, muy buena, muy rápida, y de verdad los niños no hay ni sangrado, ni dolor postoperatorio, es ambulatoria, se van a casa el mismo día, y esto ha cambiado un poco la manera como se manejan estos pacientes. Vamos a ver entonces al final cómo se ven. Fíjense que nada de sangrado. ¿Okay? Ahora, esto deja por fuera, porque esto es para reducir el tamaño, muy rápido, ¿vale? Yo hoy en día no trabajo casi con niños, con lo cual es muy difícil ver en los adultos unas amígdalas tan grandes como se ven en los niños, porque es una cosa de proporción. En los niños se ven más grandes porque el espacio es más pequeño, pero en los adultos rara vez vemos unas amígdalas tan grandes. Entonces, yo no tengo ningún problema en reducirlas con el láser y quedan bastante pequeñas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay tonsilolitos o calcio? Aunque yo reduzca la parte superficial de la amígdala tiene en el fondo unas criptas o unas hendiduras, que es donde se depositan los restos de alimentos y forman entonces ese calcium o tonsilolito. Y aunque yo rebane la parte superior, que es lo que haría la radiofrecuencia, no llego al fondo de la cripta. Entonces, lo que yo hago con, con el láser es, y que me lo permite precisamente esta fibra tan pequeña, es, digamos, aquí está el bolsillo, atrás de eso está el bolsillo, y yo lo que voy es ampliando los bordes de ese bolsillo para poderlos nivelar al fondo del bolsillo y poder evacuar todo ese contenido. ¿Vieron cómo salió allí? Entonces lo que se hace es disminuir como los valles hasta llegar a el fondo de la cripta. Y también para reducirla lo que vamos haciendo es generar un poco de fibrosis a todo lo largo de la amígdala, y vemos cómo entonces ellas quedan súper pequeñas de tamaño y el paciente no tiene más ese mal aliento. Aquí vemos otros tonsilolitos enormes. Esto antes no había ninguna otra alternativa sino sacar las amígdalas, y esto no lo podemos mejorar con la radiofrecuencia. Entonces, para mí, en este caso, solamente el láser es el que tiene utilidad. Bueno, más o menos esa es la idea que quería dejarle. En el caso de la apnea obstructiva, muchas veces está acompañada no solamente de úvula y paladar flácido, sino de hipertrofia de amígdalas. Entonces, hacemos la reducción de amígdalas, como vimos, y hacemos la tonificación del paladar blando y de la úvula, o la resección parcial de la úvula. Les voy a mostrar cómo se hace una cirugía de estas habitualmente. Se hacen unas incisiones con un bisturí eléctrico en el paladar blando, y posteriormente eso permite que al cortar la úvula, ¿verdad? Es como que intentamos generar una nueva úvula, una nueva campanilla a expensas de acortar la longitud del paladar, y eso hace que mejore la apnea, bueno, si la causa es una elongación de eso. Pero este es un postoperatorio horrible, muy doloroso para el paciente. Entonces,
Fíjense cómo la campanilla estaba bien pegada de la pared posterior y cuando empezamos a trabajar con el láser, el efecto es inmediato, empieza a mejorar el tono, fíjense como ya la úvula está tónica, no se va hacia atrás, entonces trabajamos todo el paladar blando, la campanilla, vamos a trabajar también lo que es el pilar posterior de las amígdalas, los pilares posteriores, y si necesito, hago entonces la resección parcial de la campanilla, que como vemos también es una cosa sin ningún tipo de sangrado. De todas las cirugías, les puedo decir que esta es la única que duele y no hay nada que hacer, la campanilla duele. Entonces, fíjense cómo se ve en el postoperatorio, bien recortado, bien separado. Entonces, si esta es la causa, esto mejora la apnea. Pero la apnea es un problema que tiene muchas causas, entonces hay que estudiar muy bien. Como en todo en medicina, hay que hacer una buena indicación de la cirugía para que tenga el mejor efecto. Entonces, vamos a ver algunos casos donde yo integro el uso del láser. Fíjense, aquí tenemos una otitis media seromucosa con una retracción timpánica. Esta es la trompa de Eustaquio de ese lado. Fíjense cómo está prácticamente cerrada. Este es el otro oído donde hay una retracción del tímpano. Entonces, durante la cirugía también tenía una pequeña desviación del tabique. Este es un paciente mayor, 72 años más o menos, la mucosa muy edematosa. Fíjense cómo trabajamos la trompa de Eustaquio de ese lado, la trompa de Eustaquio del otro lado. Trabajo los cornetes inferiores, es decir, hago una turbinoplastia inferior, trabajo los espacios de transición para mejorar toda esta zona. Trabajé incluso una zona de la mucosa septal que estaba muy flácida, porque es un paciente añoso, y hice una septoplastia anterior cartilaginosa. Lo usé también para hacer la miringotomía y extraer el líquido. Fíjense cómo se libera el bolsillo de retracción en esa membrana timpánica. Colocamos un tubo de ventilación en T. Y bueno, vamos a ver a los 13 meses del postoperatorio. Presten atención, por favor, a la mucosa de la trompa de Eustaquio. Quiero que recuerden cómo estaba. Y al año ya podemos ver que persiste una mejoría importante. Este es el otro lado, miren los espacios, vemos la trompa de Eustaquio nuevamente, el rodete tubárico, fíjense esa mucosa que hermosa. Vamos a recordar de nuevo cómo estaba esa trompa antes de la cirugía, fíjense aquí, muy cerrada. Y ahora vamos a ver con un endoscopio de 70 grados el interior de la trompa de Eustaquio, donde no hay ninguna cicatriz, la mucosa está perfecta, con lo cual yo no tengo riesgo. Y cuando el paciente hace una maniobra de descompresión, fíjense cómo entra el aire al oído medio, que eso no le ocurría antes. El oído que no tiene el tubo, por supuesto. Entonces, fíjense este otro caso, una mucosa nasal horrible. Este es un paciente relativamente joven, muy fumador. En él tuvimos que hacerle un tratamiento de cauterización de las adenoides porque las tenía grandes a pesar de la edad, un paciente de 32 años. Luego hicimos el tratamiento de los rodetes tubáricos también. Este paciente estaba loco por los oídos tapados. Tratamos con microdebridador y con una pinza, porque me quedó ahí una cosita, el cornete medio. Y fíjense, a la semana, cuando yo lo estoy viendo, miren los espacios, qué bien, aquí no hay costra, pero fíjense dónde toqué con el microdebridador y con la pinza, se formó lo que se llama un granuloma. Entonces, yo en la consulta puedo perfectamente con el láser a baja potencia vaporizar este granuloma y fíjense cómo queda separadito para que no se forme una sinequia. A la semana, cuando vuelvo a ver al paciente, simplemente tengo que aspirar una gelatina que se produce, producto del láser, y vean cómo la mucosa está completamente cicatrizada. ¿Okay? Vamos a ver en este paciente también la trompa de Eustaquio. Quiero que recuerden cómo la tenía. Fíjense, cuando el paciente traga, cómo aquí se ve una burbuja y algo negrito que es la apertura de la trompa, que no ocurría antes, lo mismo del otro lado. Y fíjense cómo estaba antes, totalmente cerrado, con una mucosa horrible. Y eso al mes de operado ya el paciente puede hacer su descompresión. Entonces, a las 2 semanas, perdón.
Otro caso interesante, esta fue una paciente con un mes de operada, sangró en el postoperatorio y le pusieron taponamiento con gasa y me llegó con este aumento de volumen que al tocarlo salió una secreción, yo cultivé esa secreción, no había pus, con lo cual eran unos granulomas asépticos y bueno, yo dije, vamos a ver qué hago con el láser, porque aquí había una sinequia y empecé con el láser a tratar esa sinequia. ¿Ven? Había un puente de mucosa para restablecer el flujo aéreo de esta paciente que estaba obstruida ahí. Fíjense que todavía se ve incluso los puntos de sutura de la cirugía. Y pues nada, me dediqué a vaporizar todo ese tejido de granulación. Incluso en la parte posterior, fíjense cómo había un tejido de granulación, probablemente por el contacto. Fíjense, así llegó. Y ahora vamos a ver cómo se ve la mucosa. Esto es a los 4 días, el postoperatorio al cuarto día, y ahora vamos a ver el postoperatorio al día 10. Miren la mucosa. Eso, bueno, yo, si hay alguna otra tecnología con la cual hacer esto, preséntenmela porque yo no la conozco. Entonces, esto yo solo lo puedo hacer con el láser. Otro caso, fíjense, unas conchas medias bulosas, cornetes inferiores muy grandes, un poquito desviado el tabique aquí, pero poca cosa. Entonces, esto es un procedimiento en consultorio. Aquí estaba colocando anestesia local y aquí anestesia infiltrativa. Entonces, esto es la resección de la concha media bulosa, igual que vimos en el video anterior, con lo cual voy a adelantarlo por efectos de tiempo. Y fíjense ustedes cómo podemos entonces resecar tras hacer la sección de toda la porción meatal del cornete medio. Se reseca entonces esa concha, la cara meatal. Aquí está la cara meatal completo y simplemente vamos luego a hacer un trabajo fino para separar cualquier esquirlita de hueso que pueda estar contactando la pared lateral. Aquí hicimos el tabique, una porción del tabique. Vamos a trabajar también en esta zona que se llama el cornete septal. Y eso muchas veces tampoco tenemos con qué tratarlo, sino con esto. Esto ni siquiera con cirugía convencional, porque ese es un tejido eréctil que hay ahí en la porción alta media del tabique. Y aquí le dimos unos toquecitos a esa porción del tabique desviado. El cornete medio del otro lado está anguloso, pero está más gordo hacia la pared lateral. Entonces, yo lo que hice fue hacer una plastia, una remodelación de esa cara meatal del cornete medio sin resecarla como la del otro lado, simplemente disminuyendo su grosor. Siempre en el cornete medio podemos trabajar un poquito por fuera de la mucosa porque no tiene tanto tejido blando y vascular como el tejido inferior. Los cornetes son distintos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el postoperatorio. Este es el preoperatorio. Les recuerdo el preoperatorio. Vamos a ver cómo se ve. Y ahora el postoperatorio, esto ya es la mitad del cornete. Aquí estoy viendo la gula etmoidal. Este paciente no le dará otra sinusitis por razones obstructivas, porque lo que estaba condicionando eso era la obstrucción. Aquí el tabique derecho, el espacio. Fíjense, este es el meato medio del otro lado, que no abrimos el cornete medio. Fíjense los espacios, cómo están mejor. Y vamos a ver el espacio en el cornete medio hacia el meato medio. Aquí está un poquito la cicatriz del láser, pero por debajo de la mucosa. Fíjense que la mucosa está íntegra. Y esto es un mes y medio después, perfectamente bien. Todos los espacios bien abiertos. Bueno, voy a adelantar por efectos de tiempo. Vamos a dejar lo más relevante que dijo este paciente. Doctora, disculpe, el audio no se escucha, pero es porque cuando le da a compartir pantalla tiene que clicar unos botones que están abajo de Pero compartir. no No, no, escucharon mi audio o no, el audio del video. no del video, doctora. Ah, perdona, ¿dónde me dices que es? Tiene que volver a compartir pantalla, a donde dice Share Screen o compartir pantalla, en Zoom, abajo en el listón del medio. Okay.
Está compartiendo pantalla, entonces quitamos compartir pantalla. Sí, lo puede quitar y volver a compartir. Y cuando le da a compartir pantalla, hay dos cuadritos abajo que le va a decir compartir sonido a la computadora o share computer sound. Ok. Compartir. Bueno, la verdad es que ahora no lo veo. Bueno, ahora no lo veo y ahora tampoco veo la presentación. Ya va, denme un segundo que se me fue la presentación. Un momento. Lo único que decía era que estaba contento, le había mejorado la calidad de vida y bueno, era algo que quería compartir con ustedes, pero no importa. Seguimos. Entonces, importante en el postoperatorio, en estos pacientes, mantener húmedas las membranas mucosas, mantener irrigación, evitar soluciones hipertónicas en los lavados porque pueden producir deshidratación y utilizamos algunos lubricantes o ungüentos antisépticos. Y hay que extraer una gelatina en el postoperatorio, sobre todo la primera cura, que se ve algo así, ¿ok? Eso llega a bloquear toda la nariz si no lo extraemos. Entonces, para concluir, podemos decir que el láser tiene múltiples aplicaciones en la otorrinolaringología, es fácil de utilizar, tiene un menor tiempo de cicatrización de la mucosa, ya que no produce costras, los resultados los podemos ver a largo plazo, podemos hacer procedimientos en consultorio, mejora la calidad de vida de los pacientes y eso trae un beneficio no solo al paciente, sino también al cirujano otorrino, y es una tecnología accesible y portátil, con lo cual podemos trasladarlo del consultorio al quirófano, no hay ningún problema. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero haberles iluminado en algo sus conocimientos y así nos sentimos los otorrinos cuando tenemos el láser en la mano. Y realmente no es que seamos unos Jedi, pero bueno, así nos sentimos. Queremos entonces seguir empuñando la espada del láser para poder brindar la mejor tecnología a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Celis. Muy buena su presentación, como siempre, muy pedagógica. Excelente. Gracias, de verdad. De nada, gracias a ti, César, por la Bueno, invitación. le han felicitado su presentación varias personas. Si hay alguna duda o dudas. Sí, César, hay una pregunta. Ajá. Sí. Doctora, gracias por su presentación. Le pregunta al doctor Víctor Hernández, él nos acompañó la semana pasada. Dice, ¿a cuánto tiempo del manejo quirúrgico del láser en el rodete tubárico mejoran los síntomas? En la experiencia de la doctora, ¿cuál es el porcentaje aproximado de recurrencia de intervención en estos casos? Mira, es importante explicarle al paciente que los síntomas no se mejoran instantáneamente. Hay un tiempo de desinflamación de la mucosa donde tenemos que esperar que mejoren los síntomas. Yo diría un promedio de 4 a 6 semanas aproximadamente. Pero en mi experiencia, incluso si hay pacientes, hay que tener cuidado cuando hacemos el tratamiento del rodete tubárico, porque si es un paciente, por ejemplo, que tiene una retracción timpánica muy importante, en esos casos yo recomendaría hacer adicionalmente no la colocación de un tubo, pero sí una miringotomía que la hacemos con el mismo láser, un poquito amplia, porque esa miringotomía se va a cerrar, pero le va a evitar al paciente tener el vacío que se va a producir por la inflamación transoperatoria que dura varias semanas, varias semanas y hasta que quitemos, porque eso mismo que vieron que sale de la nariz, obviamente mucho menos, pero se forma una gelatina alrededor de la trompa, con lo cual hay que aspirarla allí y dejar que eso vaya cicatrizando. Eso, les repito, más o menos entre 4 a 6 semanas. Y si hemos estudiado bien al paciente y si hemos hecho el tratamiento correcto de, por ejemplo, una patología nasal que esté condicionando ese cuadro crónico inflamatorio de la mucosa
del rodete tubárico debe mejorar al mismo tiempo. ¿Sí? Muchas veces yo hago estas cirugías en conjunto, es decir, soluciono toda la patología nasal y hago el rodete, aunque lo dije al revés, empiezo por el rodete porque siempre empiezo de atrás hacia adelante y luego hago lo demás. Pero es muy difícil que haya una disfunción sola de la trompa de Eustaquio, en mi experiencia, por lo menos en lo que yo he visto. Y cosas muy curiosas, aunque yo no lo tengo publicado, pero se los puedo decir anecdóticamente, yo tengo varios pacientes que han tenido, vienen con perforaciones timpánicas, traumáticas, simples, posinfecciosas, y simplemente al mejorar la patología nasal y hacer el rodete tubárico, se cierra espontáneamente la perforación timpánica. Mucho tiempo después, ¿de acuerdo? Quiere decir que al restaurarse la presión normal del oído medio permite, porque deja de haber una presión negativa, permite que se restaure la membrana timpánica. Entonces, más o menos ese es el tiempo que yo diría, y algunos pacientes sí tienen recurrencia, pero si no hay una sanación adecuada de los otros factores, un paciente súper alérgico y no les controlamos la alergia, pues evidentemente eso va a hacer que la mucosa nasal se mantenga inflamada en el tiempo y va a hacer que haya alguna recurrencia. No sé si ha quedado clara tu pregunta, la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Creo que quedó claro. No sé si el doctor tiene algún otro comentario, pero por ahora no hay más preguntas. Vale. Sí, dijo que gracias. Bueno, perfecto.